En la obra maestra de la literatura medieval, la Divina Comedia, Dante Alighieri nos transporta a un viaje épico a través de los dominios del infierno, donde los pecadores sufren castigos acorde de sus transgresiones. Uno de los aspectos más fascinantes de esta obra es la estructura meticulosa de los 9 círculos del infierno, cada uno destinado a aquellos que han cometido diferentes tipos de pecados. Desde los círculos inferiores, donde yacen los traidores más despiadados, hasta los superiores, donde sufren los lujuriosos y los ávaros. Dante pinta un retrato vivido del castigo y la redención en la otra vida. En esta exploración, descubriremos los detalles escalofriantes y las implicaciones morales detrás de cada círculo, revelando la visión única de Dante sobre la justicia divina y el destino final de las almas perdidas. El limbo alberga las almas de aquellos que, aunque no fueron condenados por pecados específicos, no recibieron el bautismo cristiano. Esto incluye a figuras históricas y filosóficas, como Homero, Sócrates, Platón y otros pensadores paganos que, según Dante, no pueden acceder al paraíso, pero tampoco sufren tormento. A diferencia de los círculos inferiores, donde el sufrimiento es palpable, el limbo se describe como un lugar tranquilo y sereno. Las almas que lo habitan están conscientes de su privación del paraíso, lo que le causa un dolor sutil pero constante. Aunque las almas del limbo no sufren tormentos físicos, viven en una constante espera y anhelo. Dante las representa como resignadas a su suerte, pero con la esperanza de que algún evento futuro, como la llegada de Cristo al infierno después de su crucifixión, pueda cambiar su destino. Entre los personajes históricos que podemos encontrar que han sido condenados al limbo están Homero, poeta épico griego, autor de la Ilíada y la Odisea, considerado uno de los más grandes poetas de la antigüedad. Aristóteles, filósofo griego y científico, discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno, conocido por sus contribuciones a la lógica, la ética, la política y la metafísica. Sócrates, filósofo griego, considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental y famoso por su método de enseñanza basado en el diálogo y el cuestionamiento. Salomón, rey de Israel, conocido por su sabiduría, según la tradición bíblica, y por su construcción del primer templo de Jerusalén. En el segundo círculo, Dante describe un torbellino infernal que azota a los lujuriosos sin descanso. Este viento simboliza la falta de control y la agitación perpetua que sufren las almas por su entrega desmedida a los placeres carnales. Entre los condenados que Dante encuentra en este círculo están figuras históricas y mitológicas famosas por su lujuria desenfrenada, como Cleopatra, Helena de Troya y París. La presencia de estas figuras conocidas añade un elemento dramático y simbólico a la narrativa de Dante. Una de las escenas más célebres del canto 5 de la Divina Comedia es el encuentro de Dante con Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, una pareja adúltera. Francesca relata la trágica historia de su amor prohibido, lo que añade una capa emocional y humana al contexto del círculo. A través del segundo círculo, Dante ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias devastadoras de dejarse llevar por los deseos carnales sin moderación ni discernimiento. Este tema resuena con las preocupaciones morales y éticas de la época medieval. El segundo círculo marca el comienzo del descenso real hacia los círculos más profundos del infierno, lo que simboliza el alejamiento gradual de la pureza espiritual y la aproximación al pecado en su forma más grave. Entre los personajes históricos que encontramos que han sido condenados al círculo de la lujuria son Cleopatra, reina de Egipto, conocida por su relación con Julio César y Marco Antonio, y famosa por su belleza y pasión. Helena de Troya,
figura central en la guerra de Troya según la mitología griega, cuya belleza fue la causa del conflicto entre griegos y troyanos. Tristán e Isolda, amantes legendarios cuya historia de amor prohibido y traición se ha contado en diversas tradiciones literarias. Francesca da Rimini y Paolo Malatesta. Esta pareja adúltera es una de las más destacadas del canto 5 de la Divina Comedia. Francesca relata su historia trágica de amor y cómo cayeron en el pecado de la lujuria. Dante describe el tercer círculo como un lugar de tormento para los glotones, quienes se entregaron al exceso de la comida, la bebida o las riquezas. Las almas de este círculo yacen en un lodazal, bajo una interminable lluvia fría y sucia. Este castigo simboliza cómo el exceso y la indulgencia desmedida llevan al alma a una vida de desdicha y sufrimiento eterno. Entre los pecadores castigados en el tercer círculo se encuentran personajes históricos y mitológicos conocidos por su voracidad, como Cerbero, el monstruo de 3 cabezas que guarda la entrada. Dante utiliza esta imagen para ilustrar cómo los excesos de la vida terrenal pueden conducir a una existencia degradada y miserable en el más allá. A través del tercer círculo, Dante nos invita a reflexionar sobre la importancia de la moderación y el autocontrol en nuestras vidas. La representación de los glotones nos recuerda los peligros de dejarnos llevar por los placeres materiales sin límites, lo que puede llevar a la pérdida del camino espiritual y moral. Artistas como Gustave Doré han capturado la atmósfera sombría y desolada de este círculo, contribuyendo a su perpetuación en la cultura popular y en la comprensión del infierno medieval. En el círculo de la gula podemos encontrar personajes históricos que han sido condenados, como por ejemplo Federico II de Sicilia, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Sicilia del siglo XIII, conocido por su vida lujosa y su interés en las artes y las ciencias, pero también por su indulgencia en placeres materiales. Nimrod, rey bíblico y constructor de la Torre de Babel, considerado a menudo en la tradición medieval como un símbolo de orgullo y desobediencia a Dios, aunque en algunas interpretaciones también se le asocia con la glotonería. Dionisio el Joven, tirano de Siracusa en la antigua Grecia, conocido por su vida de excesos y crueldad hacia sus súbditos. Dante representa el cuarto círculo como un lugar donde son castigados tanto los ávaros como los pródigos, aquellos que se dejaron llevar por extremos opuestos en el manejo del dinero. Los ávaros están sumidos en el suelo, cargando grandes pesos, mientras que los pródigos son perseguidos por un grupo de demonios. Este círculo simboliza la falta de equilibrio y moderación en la búsqueda de riquezas y el impacto destructivo que puede tener tanto el aferrarse al dinero como al derrocharlo sin medida. Entre los condenados que Dante encuentra en este círculo están personajes conocidos por su avaricia en historia y mitología, como Midas, el rey que deseaba convertir todo en oro. A través del cuarto círculo, Dante ofrece una lección sobre la importancia de mantener un equilibrio en nuestras ambiciones materiales y cómo el deseo descontrolado de riquezas puede llevar al sufrimiento y la perdición. La representación visual del cuarto círculo ha inspirado numerosas obras de artes, adaptaciones literarias y cinematográficas a lo largo de los siglos, reflejando la fascinación duradera con las lecciones morales de Dante sobre el pecado y la redención. Algunos de los personajes históricos que han sido condenados al círculo de la avaricia son Midas, el legendario rey de Frigia, conocido por su deseo insaciable de oro. Según la mitología griega, Midas pidió el don de convertir todo lo que tocara en oro, pero se dio cuenta de las consecuencias desastrosas de su codicia. Croesus, rey de Lidia en la antigua Grecia y conocido por su gran riqueza. Croesus consultó al oráculo de Delfos
y fue advertido que si atacaba al imperio persa, destruiría un gran imperio. Sin embargo, interpretó mal la profecía y fue derrotado por Ciro el Grande. Dante describe el quinto círculo como un lugar donde son castigados los iracundos y los pusilánimes. Los iracundos están sumergidos en el río Estigia, un río hirviente de sangre, donde se atacan violentamente entre ellos. Por otro lado, los pusilánimes, que vivieron sin hacer elecciones significativas en la vida, son perseguidos por avispas y otros insectos dolorosos. El río Estigia representa la ira descontrolada y la violencia, reflejando cómo los iracundos causaron conflictos y sufrimientos en vida, y ahora lo experimentan en el infierno. En el quinto círculo, Dante se encuentra con figuras históricas y mitológicas como Alejandro Magno, cuya ambición militar y conquistas lo llevaron a perpetuar la violencia. A través del quinto círculo, Dante ofrece una lección sobre las consecuencias destructivas de la ira descontrolada y la importancia de manejar las emociones con moderación y sabiduría. En el quinto círculo del infierno de Dante, la ira, encontramos personajes históricos condenados, como, por ejemplo, Alejandro Magno, el famoso conquistador y emperador macedonio, conocido por sus campañas militares expansivas que llevaron a la guerra y a la destrucción. Atila, líder de los hunos en el siglo V, conocido por su brutalidad y por ser la figura central en las invasiones bárbaras que sacudieron al Imperio Romano. Dionisio I, tirano de Siracusa en el siglo IV a.C., conocido por su crueldad y por las purgas políticas que llevó a cabo durante su reinado. Dante describe el sexto círculo como un lugar donde son castigados los herejes, aquellos que desafían la doctrina y la enseñanza de la Iglesia. Las almas de este círculo están encarceladas en tumbas de fuego ardiente, simbolizando el tormento eterno por su desviación de la fe ortodoxa. Entre los condenados que Dante encuentra en este círculo se mencionan figuras históricas y religiosas que fueron consideradas herejes en su tiempo, aunque su interpretación puede variar según la época y la perspectiva. El castigo de las tumbas de fuego subraya la gravedad del desafío a la autoridad religiosa y la doctrina establecida, mostrando cómo las decisiones teológicas pueden tener consecuencias eternas en la visión de Dante. A través del sexto círculo, Dante ofrece una reflexión sobre la importancia de la ortodoxia y la fidelidad a la doctrina en la vida espiritual y moral, planteando preguntas sobre la autoridad religiosa y la interpretación de la fe. Como estamos haciendo en este video, y lo vamos a hacer a lo largo de todos los círculos que vamos a tocar, vamos a contar sobre algunos condenados, en este caso, en el círculo de los herejes. Epicuro, filósofo griego antiguo, conocido por su doctrina epicúrea, que promovía el placer como el objetivo principal de la vida, desafiando así las enseñanzas religiosas y morales tradicionales. Averroes, filósofo andalusí del siglo XII, conocido por sus comentarios sobre Aristóteles y su interpretación racionalista de la religión islámica, que fue considerada herética por algunos teólogos musulmanes. Arnaldo de Brescia, teólogo y líder reformista italiano del siglo XII, conocido por sus ideas de reforma eclesiástica y su oposición al poder temporal de la Iglesia, lo que le llevó a ser considerado hereje y condenado por las autoridades eclesiásticas. Galileo Galilei, científico italiano del siglo XVI, conocido por sus descubrimientos astronómicos y su defensa del heliocentrismo, que fue considerado herético por la Iglesia Católica en su tiempo.
Dante describe el séptimo círculo como un lugar donde se castigan los violentos, divididos en 3 rondas principales que representan diferentes tipos de violencias. Las rondas incluyen violencia contra el prójimo, violencia contra uno mismo y violencia contra Dios, la naturaleza y el arte. La primera ronda es la ronda de la violencia contra el prójimo. En esta ronda los condenados son sumergidos en un río de sangre hirviente, que simboliza el derramamiento de sangre y la agresión física contra otros. La segunda ronda es la ronda de la violencia contra uno mismo. Aquí los suicidas son transformados en árboles retorcidos y eternamente atormentados por arpías y otros seres. La tercera y última ronda es la ronda de la violencia contra Dios, la naturaleza y el arte. En esta ronda, los blasfemos, sodomitas y violentos contra la naturaleza son castigados en un vasto desierto de arena ardiente, bajo una lluvia de fuego. Cada ronda del séptimo círculo refleja el castigo específico para los diferentes tipos de violencia, subrayando cómo las acciones violentas en vida conducen a un sufrimiento perpetuo y específico en el infierno. Entre los personajes históricos que encontramos en el séptimo círculo del infierno de Dante están, por ejemplo, Nerón, el emperador romano famoso por su tiranía y crueldad, que incluyó el asesinato de varios familiares y ciudadanos romanos. Su violencia se dirigía tanto hacia sus enemigos políticos como hacia su propia familia. Aquiles, héroe de la mitología griega y principal personaje de la Ilíada de Homero, conocido por su ferocidad en la batalla, que lo llevó a cometer actos de violencia extrema contra sus enemigos. Pirro, rey de Épiro en la antigua Grecia, famoso por su crueldad y brutalidad durante la guerra que libró, incluyendo la invasión de Italia. Guy de Montfort, comandante francés conocido por su papel en la cruzada albigense y por su brutalidad contra los cátaros y otros grupos considerados herejes. Dante describe el octavo círculo como un lugar donde son castigados los fraudulentos, aquellos que han traicionado la confianza de otros de manera deliberada y maliciosa. Este círculo está dividido en 10 fosas concéntricas, cada una dedicada a un tipo específico de fraude. Ahora repasaremos las 10 fosas del octavo círculo del infierno de Dante, que son mejor conocidas como Volgia. Primera Volgia, los seductores y los pícaros. Aquí están los que llevaron una vida de seducción y engaño, a menudo bajo falsas pretensiones. Son azotados por demonios constantemente mientras caminan. Segunda Volgia, los aduladores. Aquí están los que usaron la adulación y la lisonja para engañar y manipular a otros. Están sumergidos en excremento, simbolizando la falsedad de sus palabras. Tercera Volgia, los simuladores. Estos son los hipócritas que llevaron vidas falsas, aparentando ser algo que no eran realmente. Son condenados a caminar eternamente bajo capas pesadas de plomo dorado. Cuarta Volgia, los adivinos. Aquí están los que pretendieron tener poderes sobrenaturales o predecir el futuro falsamente. Están condenados a tener la cabeza girada en una dirección mientras caminan hacia atrás por la eternidad. Quinta Volgia, los sobornadores. Aquí están los que usaron el soborno y la corrupción para obtener ventajas injustas. Están sumergidos en una laguna de brea hirviente y son azotados por demonios cuando intentan salir. Sexta Volgia, los hipócritas. Estos son los falsos religiosos y los impostores que usaron la fe como fachada para sus intereses personales. Están condenados a caminar con pesadas capas de plomo dorado, brillando falsamente en el exterior. Séptima Volgia, los ladrones. Aquí están los que robaron y saquearon en vida.
Son atacados por serpiente y otros reptiles mientras caminan. Octava Volgia, los consejeros fraudulentos. Aquí están los que utilizaron la posición de confianza para dar malos consejos y conducir a otros al fracaso. Están en llamas eternamente, simbolizando el fuego de la destrucción de sus consejos malvados. Novena Volgia, los sembradores de discordia. Estos son los que causaron divisiones y discordias en vida, como políticos y líderes que dividieron a las naciones. Son mutilados constantemente por demonios con espadas. Por último, la décima Volgia, los falsificadores. Aquí están los falsificadores y estafadores que manipularon la verdad y falsificaron documentos o monedas. Son afligidos por enfermedades y deformidades horribles. Dante encuentra en este círculo a personajes históricos y mitológicos famosos por sus actos fraudulentos, como el Papa Bonifacio VIII y Ulises, quien engañó a sus compañeros durante la Odisea. A través del octavo círculo, Dante ofrece una profunda reflexión sobre las consecuencias morales de la traición y la manipulación, enfatizando la importancia de la honestidad y de la integridad de las relaciones humanas. En el octavo círculo del infierno de Dante, podemos encontrar a personajes históricos como por ejemplo Jasón, héroe griego de la mitología, conocido por su papel en la búsqueda del vellocino de oro y su traición posterior a Medea. Jasón es condenado en la Volgia de los consejeros fraudulentos. Sinón, personaje de la mitología griega y de la guerra de Troya, conocido por engañar a los troyanos haciéndoles creer que el caballo de madera era un regalo seguro. Sinón está en la Volgia de los falsificadores. Bertram de Born, trovador y noble de la época medieval, conocido por su participación en conflictos y por sembrar discordia entre familiares y enemigos. Es condenado en la Volgia de los sembradores de discordia. Dante describe el noveno círculo como el lugar más profundo y oscuro del infierno, reservado para los traidores más grandes y despreciables. Están divididos en 4 regiones concéntricas, cada uno con un tipo diferente de traición. Caina, donde son castigados los traidores a sus parientes más cercanos, inmersos en hielo hasta el cuello. Antenora, para los traidores a la patria o a la comunidad, también sumergidos en hielo pero de manera más severa. Ptolomea, para los traidores a los huéspedes y a aquellos que abusaron de la hospitalidad, donde son castigados congelados boca abajo en hielo, con lágrimas en los ojos que se congelan. Giudecca, la región más profunda y brutal, donde están los traidores a sus benefactores, especialmente Judas Iscariote, quien traicionó a Jesucristo. El hielo representa la falta de amor y el frío a los corazones de los traidores, congelados en posiciones que reflejan la naturaleza de sus traiciones. Judas Iscariote, junto a Bruto y Casio, están inmersos en la boca de Lucifer de Giudecca, donde su traición final a Dios es castigada eternamente. A través del noveno círculo, Dante enseña sobre la gravedad moral de la traición y la importancia de la lealtad y la confianza en las relaciones humanas y divinas. Y ahora, por último, vamos a repasar a los 3 personajes históricos que han sido condenados al punto más profundo del infierno de Dante. Judas Iscariote, discípulo de Jesús, quien lo traicionó entregándolo a las autoridades romanas por 30 monedas de plata. Bruto y Casio, conspiradores romanos que participaron en el asesinato de Julio César, un acto de traición que cambió el curso de la historia romana. Y por último, el habitante más
importante de todo el infierno de Dante. Lucifer. Aunque no histórico, en el sentido humano, Lucifer es representado en el noveno círculo como el arquetipo del traidor supremo, aquel que traicionó a Dios. Lucifer está atrapado en el centro de la tierra, en el último círculo del infierno, conocido como el centro del noveno círculo. Dante describe a Lucifer como una figura monstruosa con 3 caras, cada una masticando eternamente a un traidor famoso: Judas Iscariote, Bruto y Casio. La presencia de Lucifer en el centro del infierno no solo representa la culminación del mal y la traición, sino también la imposibilidad de escapar del castigo una vez que se ha cometido la traición más grave. En el caso de Lucifer, traicionar a Dios. Explorar los círculos del infierno de Dante es adentrarse en un viaje fascinante a través de la moralidad humana y las consecuencias de nuestras acciones. Desde los lujuriosos del segundo círculo hasta los traidores del noveno, cada círculo nos ofrece una lección profunda sobre los pecados capitales y sus repercusiones. A través de las figuras históricas y mitológicas condenadas como Judas Iscariote, Bruto y Casio y tantos otros, Dante nos recuerda la importancia de la ética, la lealtad y el respeto en nuestras vidas. Que este viaje a través del infierno nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el impacto que tienen en nuestro destino. Gracias por acompañarme en este recorrido por los círculos del infierno de Dante. Espero que el video les haya resultado entretenido y los espero en el siguiente show. Bye bye.